Yo creo que pues ha sido notorio, ha sido evidente que hemos utilizado una buena parte o la mayoría de estos estudios enfocándonos en la importancia que tiene el que tanto el hombre entienda su papel de liderazgo, así como la importancia que tiene el que la mujer también entienda su papel de estar bajo ese liderazgo y seguirlo en obediencia y en sumisión. En una sumisión que honra a Yahweh, no en una sumisión que es en la forma de estar esclavizada a los caprichos y a los abusos de un hombre que no refleja el amor de Yahshua. Entonces, no es esa sumisión la que la palabra de Yahweh pide a la mujer que ejerza. Sin embargo, ha sido importante pasar todo ese tiempo, invertir todos esos mensajes, hermanos y hermanas, porque es un área poco entendida dentro del pueblo de Yahweh. Y porque en el matrimonio, hermanos, lo digo por mi matrimonio y por todos, no hay excepción. El enemigo ha tomado esa relación entre hombre y mujer como uno de sus principales objetivos de ataque. Porque destruyendo ese orden, se destruye el plan de Yahweh. Se destruye el propósito y se dejan de cumplir los objetivos que Abba tiene para nosotros y para nuestras familias en esta tierra, hermanos. Y se abre la puerta a un montón de confusiones y de engaños. Y se deja de establecer en los hijos el cimiento de lo que es correcto. Por eso ha sido muy importante y hemos pasado mucho tiempo en compartir e instruir a las mujeres de esta congregación y por extensión de quienes escuchen los mensajes a través de nuestro sitio y del Facebook. ¿Por qué es importante que ustedes se sometan a la palabra del Padre y a la revelación que el Señor nos ha dado? Y de esa manera honren a sus maridos y a través de eso honren al Señor, al Padre Celestial. Entonces, hemos pasado mucho tiempo en eso, pero como les dije, ahora toca también hablar a los esposos, ¿verdad? Lo hemos hecho de alguna manera, sí lo hemos tocado y hemos ya visto Efesios capítulo 5. Entonces, ahí va el mensaje para los esposos. Traten bien a sus esposas. Ok, ya concluimos. Entonces eso ya hasta ahí. No se crean. No es verdad. Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 7, hermanos. La palabra del Señor dice lo siguiente. Y antes de seguir leyendo y comentando, es muy importante que entendamos que si el esposo está cuidando el pacto, me estoy refiriendo al pacto del matrimonio, si el esposo está honrando a su esposa como lo que es, como carne de su carne, hueso de sus huesos, terrenalmente, la persona más importante de su vida, más importante que su mamá y su papá y sus hijos. O sea, para el esposo, su esposa tiene que ser más importante que sus propios hijos. Y también para la esposa, el esposo tiene que ser más importante para ella que sus propios hijos. Esa es la única manera de honrar el pacto, hermanos. Entonces, como resultado de eso y en equilibrio, se da el plan de Yahweh. El esposo ama a su esposa de la misma manera que Yahshua amó a su iglesia, y la esposa se somete en todo a su marido. De esa manera ambos están honrando al esposo, que es Yahshua.
Ambos están honrando al esposo, que es Yeshua. Y una cosa muy importante que debemos de recordar y que lo hemos estado aprendiendo, que el estar sometidos a ese liderazgo, sometidas las mujeres a ese liderazgo, es una manera de recibir protección. Protección. En 1 Corintios capítulo 11, si recuerdan, cuando vimos la cuestión de la importancia del velo a la hora de que la mujer profetice u ore en la congregación, de modo que está emitiendo palabra o enseñanza. El velo significa que ella está sometida a la autoridad de su marido, honra la autoridad de su marido sobre ella y está dispuesta a que el marido, en el momento en que el marido considere necesario, la corrija y le diga qué es lo que no estuvo bien, qué no se ajusta a la palabra o qué hay que modificar. Eso es protección, porque recuerden que Pablo, hermanos, dice, como parte de las razones por las cuales la mujer tiene que honrar a su marido de esa manera, dice, a causa de los ángeles. A causa de los ángeles. No va a ser de los ángeles que están en una posición de honor a Dios, ¿verdad? ¿Quién le dio a la mujer de Apocalipsis 2:20 toda esa revelación perversa? ¿De dónde recibió todas esas profecías? De ángeles desobedientes, de ángeles perversos, porque no estaba poniendo a su marido como protección. No estaba dejando que su marido ejerciera esa labor de cuidarla, de protegerla. Así como Eva no dejó que Adán la protegiera cuando se le acercó ese ángel caído a darle una revelación maravillosa. Recuerden que Eva recibió revelación maravillosa. Maravillosa. ¿Cuál era la revelación maravillosa? No van a morir. ¡Wow! A pesar de que la palabra de Dios había dicho que sí, iban a morir. También parte de la revelación maravillosa fue el verdadero motivo de Yahweh para haberles puesto esa prohibición. No era que iban a morir, sino que es un Dios envidioso y no quiere que también ustedes tengan ese nivel de conocimiento. ¡Wow! ¡Qué revelación! Eva no dejó que su marido la protegiera. Entonces, por eso Pablo dice, a causa de los ángeles. Ahora, fíjense, hermanos y hermanas, que el marido va a proteger independientemente de que el marido tenga o no toda la razón en todo, simplemente por ser la figura de autoridad. Entonces, cuando el enemigo ve que la mujer está poniendo en práctica ese honor y esa honra de estar sometida a su marido, entonces el enemigo se encuentra con una barrera, con una pared, con una malla de protección, cuando de alguna manera estuviera pensando en acercarse ahí a dar una revelación maravillosa, que es contraria a la palabra de Yahweh. Bueno, no iba a ser eso el tema, y no lo va a ser, pero para dejarlo ahí como que enfatizado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los maridos que no creen a la palabra, porque es muy frecuente, y en ese tiempo estaba refiriéndose a eso, que la mujer creía primero en el Mesías y él todavía no, pero lo que Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, aunque sean incrédulos, vuestros maridos, sujétense a ellos. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Ganados para qué? Ganados para el Mesías, ganados para Yeshua. Sin palabra, o sea, sin predicación, sin un mensaje hablado, ¿verdad? Por la conducta de sus esposas.
O sea, que antes de convertirse al Mesías, las esposas no era común que se sometieran a sus maridos. Por eso el marido está viendo un cambio radical y está diciendo, órale, ¿qué le hicieron? ¿De dónde salió esa actitud distinta que yo nunca había visto? Y entonces el marido es tocado en su corazón, quiere saber más y se acerca al Mesías por el testimonio de ella. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, el marido va a considerar, el marido incrédulo, la conducta casta y respetuosa de su esposa. Y eso lo va a ganar para el evangelio. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y con esto no infiero, o al menos yo en lo personal, que no puedes traer ni un anillo ni un collarcito. Habla de la ostentosidad. Habla como de querer, así como pues apantallar a otras personas o sobresalir o presumir. Eso es lo que Pedro está diciendo que se evite. Ahora, ¿cómo debe verse la mujer siempre y cuando no caiga en indecencia y siempre y cuando no dé mal testimonio? ¿Cómo debe verse la mujer? ¿Cómo debe verse? Como el marido quiera que se vea. Es para darle gusto a él. De la misma manera como debe de verse el hombre, como ella quiere que se vea, porque es para darle gusto a ella. Y eso lo trata Pablo en 1 Corintios capítulo 7, en un pasaje que no vamos a leer hoy, pero dice que la mujer y el hombre solteros están solamente para agradar al Señor, pero la mujer o el hombre casados están para darse gusto uno al otro en estas cosas, ¿verdad? Ok, bien. Sino, en el versículo 4, sino el interno, o sea, vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Afable es como sinónimo de amabilidad, afable. Una persona que es atenta, que se preocupa por los demás, que trata bien a los demás, ¿verdad? Que es amable y apacible, lo que vimos el sábado pasado, que la actitud sea de tranquilidad, sosegada, no tratar de imponer su voluntad o su enseñanza o su opinión por sobre la autoridad de su marido en la congregación. Que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Bueno, yo no le pido a mi esposa que me llame Señor, pero sí se ha acostumbrado eso, ¿verdad? No, pues que mi señora esto, no, pues que mi señor, ¿verdad que sí? ¿Qué significa señor y qué significa señora? Significa dueño y dueña. Y así es. Somos dueños el uno del otro. Entonces, yo no lo acostumbro porque no se me da decirle a mi esposa o referirme a ella cuando hablo con otras personas. No, pues que mi señora esto, mi señor lo otro. Y sí lo es, pero no lo acostumbro así. No, como que no me parece muy natural en el caso mío, ¿verdad? Ni siquiera le digo vieja. Dios me libre. Pero, y no tiene nada que ver con la edad. Mucha gente de joven se dicen viejo y vieja, ¿verdad? No vayan a estar propiciando algo, ¿verdad? Ok. Bueno. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Ustedes, mujeres, son hijas de Sara. ¿Ok? Así lo dice aquí. Bien.
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿De quién o de qué? Quiero tomarlo de esta manera, como no, el hecho de que tú te conduzcas así, de esta forma agradable, sosegada, apacible, afable, sumisa a tu marido, no está motivado por la amenaza de tu marido. Él te ama. Y aquí, hermanos, ya en este versículo 6, ya está una instrucción para nosotros, hermanos. No debe mediar el temor. No debe mediar la violencia. No debe mediar la amenaza. De esa manera, si se hiciera de esa manera, entonces tú ya no representas a Yeshua. Yeshua nos ha redimido a todos, hombres y mujeres, que somos su iglesia y que somos su esposa, ¿verdad? Y se ha convertido no nada más en nuestro Salvador, sino también se ha convertido en nuestro Señor, en nuestro Adón. Y como hace 2 sábados lo compartía mi compadre, el pastor Ramón Cardona, si Él se ha convertido en nuestro Señor, entonces nosotros nos hemos convertido en sus esclavos, en sus siervos. Dice 1 Corintios capítulo 3, no recuerdo el versículo porque no lo tenía aquí preparado para compartirlo, pero dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. Luego también la palabra nos dice que hemos sido comprados por precio. Él me compró. Si Él me compró, entonces Él es el dueño, entonces yo le pertenezco a Él, y por eso 1 Corintios 3 dice que no soy mío. Además de que en el capítulo 6 de Romanos, como lo leímos en el mensaje del pastor Ramón, nuestros miembros los hemos presentado como instrumentos y como siervos y como esclavos de la justicia, no del pecado, ¿verdad? Entonces, Yeshua es el Señor, Él es Adonai, es mi Señor, y si Él es Adonai y es mi Señor, yo soy su esclavo, yo soy su siervo, yo le pertenezco a Él. Cuando yo lo recibí, cuando yo le entregué mi corazón, firmé el pacto. Él lo firmó con su sangre, pero yo lo firmé con mi voluntad, con mi decisión de pertenecerle a Él y de hacer su voluntad y de obedecerlo y de seguir y someterme a su palabra. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a hacer lo que yo creo, opino, pienso, siento. Ya no voy a seguir la tradición que me enseñaron o la doctrina que siempre he creído. Voy a hacer lo que Él me muestra en su palabra. Ya no voy a vivir como antes. Como dice la palabra, despojándonos del viejo hombre. Tengo que renovar mi manera de vivir. Una forma de vivir nueva, de acuerdo a su palabra. Antes yo vivía como el caso de la mujer adúltera, haciendo mi voluntad. Luego que el Señor perdonó a la mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más. O sea, ahora sí sométete a la Torá. Ahora sí obedece mi palabra. Entonces todo eso es verdad, hermanos, pero no basados en el temor. No basados en la amenaza.
El Señor no nos amenaza. Nos dice en su palabra que la obediencia tendrá recompensa y la desobediencia también tendrá recompensa. En 2 Corintios dice que todos nosotros tendremos que presentarnos un día ante el tribunal del Mesías para dar cuenta por todo lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Y nos está hablando, en ese caso, ya como creyentes, ya como redimidos. Y para decir que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, no tiene nada que ver con si seré salvo o no seré salvo. No, ya soy salvo. Por su gracia, por la sangre del Mesías, ya soy salvo. Pero aún así salvo, puedo estar obedeciendo o desobedeciendo su palabra. Y aunque entre al reino de los cielos, voy a tener que dar cuentas. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice que habrá quienes lleguen a ese momento de enfrentar al Señor, de enfrentar el fuego de su juicio, trayendo oro, plata o piedras preciosas, o trayendo madera, heno u hojarasca. Y si bien será salvo el que traiga madera, heno y hojarasca, si bien será salvo, aunque así como por fuego, pero sufrirá pérdida. ¿Cuál pérdida? No tendrá premio. Solamente vivirá feliz por toda la eternidad en ese reino maravilloso, justo y santo y bueno del Señor, pero no habrá recompensa. ¿Por qué es importante la recompensa? Porque me encanta el premio, o porque lo estoy glorificando a Él, porque lo estoy agradando a Él. Pero no hay amenaza, porque la única manera en que podemos perder nuestra salvación, como lo hemos estudiado, es pisoteando el pacto, hermanos. Es despreciando la sangre del Cordero. Es rechazando esa gracia con la cual fuimos alcanzados. Esa es la única manera de perder la salvación. Entonces, el Señor no nos amenaza, ni nos está hostigando ahí con, y mira, y aguas, y más vale, cuidado, porque, te dejo, No. Él no hace eso con nosotros. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo eso es verdad y también el hecho de que somos sus esclavos es verdad? También somos hijos, también somos herederos, también somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero al mismo tiempo esclavos. Y si no nos comportamos como tales, no lo estamos honrando. Pero si nos comportamos como tales, ¿qué es lo que nos motiva? Que lo amamos, que anhelamos agradarlo, no sus amenazas. Ahora traslada eso al matrimonio. El esposo es el representante de Yeshua y espera que su mujer lo obedezca y siga su liderazgo, pero motivada ¿por qué? Por el amor, el honor. Nosotros hemos decidido ser esclavos de Yeshua voluntariamente, hermanos. Ahora, nos conviene, es para nuestra protección, pero es mi respuesta a su amor. Es mi respuesta a su amor. Claro que yo no lo condiciono. Te obedezco, Señor, pero si me concedes sanarme de esto o me concedes ese milloncito que necesito, no, es incondicional. Pero Él está cumpliendo con su parte. Él se dio incondicionalmente para mí, para salvarme y redimirme. Sufrió lo indecible para rescatarme del infierno y del pecado, de la maldición, incondicionalmente. Antes de que yo pudiera decidir corresponderle, Él me estaba amando y salvando y sufriendo.
entonces mi amor a Él también es incondicional. Pero no hay amenazas. ¿Qué pasa si yo decido no obedecerlo? ¿Va a haber consecuencias? Por supuesto que las va a haber, pero Él no me está amenazando. Me voy a perder de bendición, voy a dejar de honrarlo, y como dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, lo voy a contristar. Y si eso no me importa, la pregunta es, ¿verdaderamente lo conozco? Si eso no me importa, que lo contriste, entonces no hay amenazas. Por lo tanto, el esposo no puede esperar esa obediencia, aunque la esposa de todos modos hace bien en darla, pero el esposo no puede esperarla si él no refleja a Yeshua. Ese es un pacto de dos, y ambos tienen cada uno sus compromisos y sus obligaciones, y el Señor espera de cada uno el cumplir su parte. Hay un tema que probablemente pues tocamos en este momento, que no así era como el que estaba planificado. Es un tema que se ha discutido mucho, ha causado desacuerdo, división y polémicas, y es el tema del divorcio, hermanos. Y vemos en Mateo capítulo 5, número 1, y que quede muy claro, muy establecido, no es la voluntad de Abba el divorcio. Bueno, ¿saben qué? Mejor Marcos 10, es el mismo tema, pero está más amplio en Marcos 10, por favor. Está más elaborado este tema. Bueno, voy a compartir esto y que se entienda perfectamente bien que yo estoy consciente de que hay personas aquí en la congregación, personas que incluso no están en este momento aquí en la congregación, que han atravesado esa experiencia, la experiencia de divorciarse. ¿Cómo haya sucedido en sus vidas? ¿Qué circunstancias hayan llevado a esa situación? No lo sé y no me interesa. Mi responsabilidad es compartir lo que está aquí, lo que dice la palabra. Voy a transmitir mi entendimiento sobre este tema, hermanos. Y todo lo que haya quedado atrás en sus propias vidas, simplemente apliquen 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Uno recibe redención, uno recibe restauración. Si uno cayó, uno se levanta, recibe limpieza de pecados por medio de la sangre del Mesías y adelante. Amén. Versículo 2, Marcos 10. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito. La palabra lícito significa correcto o aprobado por Dios, ¿verdad? Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos esperaban que el Señor cayera en contradicción con la Torá, hermanos. Siempre buscaron eso. Atrapar al Señor en una palabra que ellos pudieran juzgar como incorrecta para decir,
tú no puedes ser el Mesías porque estás invalidando la Torá. ¿Ok? Ese siempre era su intención y su propósito. Entonces ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Yahshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, y esto ya es mandamiento de Yahshua, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, versículo 10, en casa volvieron a los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, ahora, ya leímos este pasaje, ahora vamos a Mateo 5. Porque entre los dos, hermanos, se complementan, ¿ok? Versículo 31. Y 32. Dice en el versículo 31, también fue dicho. Ahora, aquí es algo que no está diciendo Yahshua. Yahshua está diciendo que fue dicho. ¿Ok? Él no está autorizando esto, pero así fue dicho por Moisés. ¿Por qué fue dicho por Moisés eso, hermanos? Ya lo leímos en Marcos 10. Por la dureza de sus corazones. ¿Ok? Ok. No porque el Señor quisiera eso, sino porque el Señor lo aprobó, y ahorita vamos a ver para qué lo aprobó. ¿Sí? O sea, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, denle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hoy en día se debate mucho de si está bien o no que una persona cristiana se divorcie. Y hay muchas situaciones en las cuales a mujeres o a hombres también se les aconseja no divorciarse, aguanta, síguele ahí, pase lo que pase, te haga lo que te haga, no importa, porque el Señor ahí dice que no te debes de divorciar. Bien. Los hombres, hermanos, antes, bueno, hay un mandamiento importantísimo que es uno de los 10. No adulterarás. O sea, si estás casado, si estás casada, hablando en el Antiguo Testamento, y te relacionas sexualmente con otra persona fuera de tu matrimonio, entonces ameritas muerte. Y hubo situaciones en el Antiguo Testamento en que se apedreaba a personas porque se les sorprendía cometiendo adulterio. Era uno de aquellos pecados, junto con no honrar el Shabbat o junto con deshonrar a los padres, que ameritaban muerte sin sacrificio, ni holocausto, ni nada, muerte directa, una sentencia directa. Pero los hombres de duro corazón, hombres, varones, no mujeres, los hombres de duro corazón
comenzaron a repudiar a la mujer sin que hubiera adulterio de por medio. Simplemente ya no me cayó bien, ya se arrugó, ya engordó, lo que sea. O me encontré una más bonita. En aquellos tiempos las cosas eran difíciles, hermanos. Llegó, por ejemplo, Abraham a Egipto con Sara, su mujer, que tenía como 70, 72 años de edad, y Abraham como 80, 82 años de edad. Y era tan hermosa que Abraham le dijo a Sara: Sara, el faraón va a ver que eres hermosa y si sabe que soy tu marido me va a querer matar para quedarse contigo. Así que vamos a decir que eres mi hermana. Pero lo que se acostumbraba en aquel tiempo era eso. Si el rey veía que llegaba una familia, un matrimonio y ella era hermosa, lo mandaba a matar y decía: ahora sí, vente conmigo, mijita. Así se hacía, hermanos. Era hasta ese grado la perversión del varón. La mujer no era más que un objeto. Y eso no está bien. Yahweh jamás diseñó las cosas de esa manera. Pero debido a eso, el hombre, sin que su mujer le diera motivo, decía: oh, ya me aburrió, ya no me gusta, o lo que sea, o por todo se está quejando, que es más allá, y decía: la repudio. Nada más que si él simplemente la enviara, así, ya no te quiero, vete, la condenaba a jamás poderse volver a juntar o a casar con otro varón, porque entonces estaría cometiendo adulterio y entonces se le tendría que apedrear. Debido a la dureza del corazón de las personas, Yahweh autorizó que cuando menos se le diera carta de divorcio. ¿Para qué? Para protegerla a ella. Para protegerla, para que no se le fuera a apedrear. Porque si de pronto la veían con alguien más y decían: yo te conozco, adúltera, infiel, tú eres la esposa de fulanito de tal que vive del otro lado de la loma, entonces decían: no, mira, aquí está mi carta de divorcio, me repudió. Ah, ok, está bien, ya, no pasa nada. Era para protegerla a ella, hermanos. Y Yahshua lo que hace es decir: yo no permito eso. Yo no acepto eso. ¿Por qué? ¿Porque se está oponiendo a la indicación de su padre? ¿Se está oponiendo a la Torá? No. Está trayendo un nuevo nivel de obediencia a la Torá, el cual no era posible antes de su venida. Porque Él trajo redención. Él trajo llenura de su presencia, trajo salvación. Por eso le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Porque se les fue dicho: no matarás, pero yo te digo que si aborreces a tu hermano, ya estás matando. Entonces, ¿qué está diciendo? La Torá la estoy elevando a un nivel superior que si no son nacidos de nuevo, no son capaces de cumplir. Por eso la salvación, Jeremías 31, consiste en: quitaré ese corazón de piedra, pondré un corazón de carne y escribiré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, para que ahora las cumplan desde adentro. En un libro muy interesante que acabo de leer hace poco, que se llama Testamentos de los Patriarcas, uno de los patriarcas son escritos de antes de Yahshua, hermanos, de mínimo 200 años antes de Yahshua. Dice que el Mesías vendría a renovar la ley, no a anularla, no a abrogarla, no a cancelarla, sino a renovarla. Entonces Él no está contradiciendo la Torá, hermanos. Significa, y ahora se fijan cómo el Señor dijo: sí, Moisés mandó esto, pero por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no era así. ¿Sí se acuerdan que dijo eso? ¿Qué significa? Esa ley es transitoria, porque no era así al principio y a partir de hoy no será así. ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué era? Era el diseño perfecto de Yahweh. ¿A partir de cuándo tuvo que autorizarse eso? A partir de la caída, a partir del pecado.
por qué ya no debe de aplicarse esa ley de la Torá? Primero, porque no era conforme al diseño perfecto de Yahweh. Segundo, porque era por la dureza del corazón de ellos. Y tercero, porque ya vino el que renueva nuestros corazones y nuestras mentes, y que nos eleva al nivel de cumplimiento de la Torá que el Señor estableció y que a Él le agrada, hermanos. Estamos en Mateo capítulo 5. Ahora, dice Yahshua, eso se les dijo antes, que se puede dar carta de divorcio. ¿Por qué? Solo porque ya no te gustó tu mujer. Simplemente ya te aburriste, ya no te gusta, ya engordó, ya se arrugó, ya te encontraste una más joven por ahí. Tú le das carta de divorcio porque te quieres juntar con otra. Entonces Yahshua dijo, eso no está bien. Tú tienes que ser fiel. Ahora, ¿cuál es una circunstancia que puede justificarte a que le des carta de divorcio a tu esposa? Aquí viene, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, si ella no ha fornicado, no te ha sido infiel, si ella no te ha fallado, entonces tú le das carta de divorcio. Bueno, ella se va a ir aún con la carta de divorcio, aún con ese documento firmado por ti. Va a ir, se va a casar con otro, pero está adulterando. ¿Por qué está adulterando cuando se case con otro? Porque es tu esposa, porque esa carta de divorcio no procede. Y si tú te casas con otra pensando, no, ya la repudié, ya le di carta de divorcio, ahora sí me caso con otra, pues vas a adulterar, porque ella es tu esposa. El Señor, ¿saben qué hizo también, hermanos? Dignificó a la mujer, porque era nada más un objeto. Ya no me gustaste, ya no me satisfaces, bye bye, y te doy carta, está bien, ándale, para que no te hagan nada. Ahora, ¿por qué ese Señor a no ser por causa de fornicación? Bueno, porque si ella es descubierta siendo infiel, entonces ya te puedes divorciar. ¿Por qué? Recuerden que ya leímos, me parece que es Malaquías, no estoy muy seguro. Parece que es Malaquías 2:14, no recuerdo muy bien, donde dice que la mujer es la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto, hermanos. Es un pacto sagradísimo, sagrado. Que si se rompe trae muerte. De hecho, la misma relación íntima es un pacto. Es por eso que la relación sexual no se debe de practicar si no es en una relación de matrimonio. Y lo que Yahshua está diciendo, tu mujer, a ver, hay que establecer esto muy bien, muy bien. La palabra del Señor, hermanos, enseña, y hay versículos para apoyar esto, a los cuales no vamos a ir en este momento para no tardar mucho más. Pero la palabra del Señor enseña que la relación íntima, el acto sexual en sí es establecer pacto. Las personas que están estableciendo, más bien que se acuestan aquí y allá con diferentes personas, en cada ocasión que lo hacen están estableciendo pacto, pero al hacerlo con otra persona están rompiendo el pacto que habían establecido con la previa, y así sucesivamente. Esto delante de Dios es una realidad, lo sepa o no lo sepa la gente, hermanos. Se está trayendo muerte, se está trayendo separación a las vidas humanas, al estar haciendo pactos y rompiendo pactos, haciendo pactos y rompiendo pactos.
Entonces, el matrimonio es un pacto que es consumado no en la ceremonia donde tú dices acepto y tu cónyuge dice yo también acepto. O acepto, pero si tú aceptas. No, pues tú primero. No, tú primero. Ay, no. No, no es cierto. Es un pacto que no se consuma en la ceremonia, se consuma en la intimidad. Ahí es donde se consuma el pacto. ¿Ok? Entonces la mujer, por allá, en este caso, como está mencionado aquí en la palabra, y es aplica a ambos. La mujer o el hombre, por allá, adultera, fornica, es infiel. En ese momento está rompiendo el pacto que había establecido con su esposo o con su esposa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Como ella o él, el que sea, hermanos, está rompiendo el pacto contigo, entonces tú ahora puedes hacerlo. Tienes permiso de divorciarte, porque esa persona quebrantó el pacto. Rompió la solemnidad. Rompió la promesa, la cortó, así de plano la cortó. Ahora, si la persona ofendida busca dirección de Dios y habla con el Señor y en su corazón intercede, ora y busca la presencia del Padre y llega a la conclusión de que lo voy a perdonar, la voy a perdonar, creo que Dios puede restaurar ese matrimonio, por supuesto que sí se puede. Hay muchos testimonios en ese sentido. Claro que se puede. Pero si la persona dice, jamás podré volver a confiar en esta persona, la amo, no la odio, no le guardo rencor, pero jamás podré volver a confiar, ya no puedo seguir adelante en esta relación, bueno, adelante, divórciese. A menos que el Señor le indique otra cosa, ¿verdad? Donde a veces se presenta el conflicto o la confusión es, entonces únicamente por fornicación. Pero hay relaciones, hay matrimonios, hermanos, donde no ha existido la fornicación o el adulterio, pero se vive un infierno. Se viven humillaciones de parte de cualquiera de los dos. A mí me ha tocado conocer de casos y personas han buscado mi orientación como pastor y me han dicho, pastor, ¿qué hago? Una persona de otro pueblo me habló y me dijo, pastor, mi esposo ya trató de matarme. Me puso una navaja en el cuello y si no es porque mi hijo me defendió y él también salió golpeado, pero me pude escapar. Y me dicen la gente de la iglesia y me dicen mis hermanas cristianas que no me puedo divorciar porque él no ha adulterado. ¿Por qué el Señor no trató ese punto? Porque el Señor estaba hablando de una circunstancia que tenía como trasfondo la costumbre de los hombres de repudiar a sus mujeres. No se daba que las mujeres repudiaran a los hombres. Solamente los hombres repudiaban a las mujeres. Y eso no era correcto, no era justo, no era parejo, pero a las mujeres no se le permitía hacer eso. Entonces, el Señor está indicando que la única manera en que eso puede permitirlo o justificarlo Él, ahora como el Mesías, es si la mujer comete adulterio. Porque es la única forma en que la mujer pueda romper el pacto y justificar al varón a repudiar a su mujer. ¿Por qué era la única manera? Porque no creo que se hubieran dado. Si hoy en día se dan casos, son contados, pero en aquel tiempo no creo que se hubieran dado situaciones donde él tuviera que darle carta de divorcio porque ella lo golpea a él y lo maltrata y él ya no hay a la puerta. Eso no se daba, hermanos. Hoy en día podrá darse eso allá muy rara vez, pero aún es raro, ¿verdad? Entonces, ella rompe el pacto adulterando. Él también lo puede romper adulterando. Pero ¿cómo lo puede romper él si no es adulterando?
¿Cómo puede tener ella justificación para divorciarse si él no adultera? Mucha gente ha llegado a la conclusión, hermanos, en el ámbito cristiano, en la iglesia cristiana, de que si él no adultera, entonces ella no se puede divorciar por ningún motivo. Y está condenada a vivir un infierno el resto de su vida si quiere estar bien delante de Dios. Déjenme decirles mi opinión, mi manera de verlo. Y no lo tomen si no lo quieren, ¿ok? Pero así como la mujer rompe el pacto adulterando, él rompe el pacto aborreciéndola. Y si aborreciéndola lo demuestra humillándola, maldiciéndola, golpeándola, vejándola. ¿Cómo? ¿No se supone que es en ambas direcciones el pacto? ¿No se supone que él está obligado a amarla como Yeshua amó a la iglesia? A valorarla, a protegerla. Y si se la pasa poniéndole los ojos morados y amenazándola, y más vale que no digas nada, y maltratándola, eso no es romper el pacto. No. Si alguien piensa que eso no es romper el pacto, entonces ¿qué es? ¿Nada más adulterar? No. Está despreciando a su mujer, la está aborreciendo, está diciéndole te odio y te quiero destruir, aunque no llegue a matarla. Cuando tú sientes coraje contra una persona, cuando tú sientes odio contra una persona, cuando tú quieres golpearla, lastimarla, en tu corazón, ¿qué estás haciendo? La estás matando. ¿No dijo el Señor Yeshua, oísteis que os fue dicho, no matarás, porque el que mate será culpable de juicio? Pero yo os digo que el que le llame fatuo a su hermano es culpable de juicio. Y eso está confirmado, no recuerdo el versículo, pero en la primera carta de Juan, hermanos, dice el apóstol Juan, el que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Lo quieres matar en tu corazón. Por eso Yeshua dijo, he venido a elevar la Torah, he venido a elevarla de nivel, porque antes ustedes la obedecían solo de aquí para afuera, solo en el exterior. Odiabas a tu hermano, querías matarlo, pero te aguantaba las ganas. Ya estás cumpliendo el mandamiento de no matarás, ya lo estás cumpliendo. Deseas a tu vecina, la ves y tienes lascivia hacia ella, pero te aguantas las ganas de adulterar. Ya cumpliste, estás cumpliendo, no adulterarás. No, Yeshua dijo, si ocurre en tu corazón, estás desobedeciendo la Torah. Estás adulterando, estás matando. Es por eso que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y cuál es la única manera en que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos? Que nazcas de nuevo para que la Torah la cumplas desde adentro, desde lo más profundo de tu corazón. Entonces, si el esposo humilla, maltrata y más si golpea a su mujer, ¿qué está diciendo? Te aborrezco. Ya no te aguanto, te desprecio, te quiero matar. No lo hago porque no me quiero meter en problemas con la ley. Ya lo estás haciendo, chiquito, para Dios. ¿Eso no es romper el pacto? Entonces, si una mujer sufre eso, que se divorcie, hermanos. Porque él está rompiendo el pacto. Yahweh no nos llama a eso. Nos llama a libertad, a gozo, a bendición, a paz. Entonces, qué triste que a muchas mujeres cristianas, por no entender, en mi opinión, la escritura correctamente, se les obliga a sufrir. Yo he escuchado a una persona, yo he platicado con una persona con la cual difiero en ese punto, y esa persona me dijo, es que no debe Felipe divorciarse. Es un siervo de Dios, una persona que también enseña la palabra. No debe divorciarse. Pero le digo, hermano, pero si le está golpeando y así vive, Dios es su escudo.
Perdón por las caras, pero por favor. Bueno. Y lo repito, hermanos, es mi opinión, es mi sentido. Ahora, alternativas. No quiere decir que tenga que haber un divorcio directo, pero cuídese, apártese, ponga distancia de por medio. Y póngale condiciones. Dígale, ¿sabes qué? Te amo, quiero vivir contigo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero no puedo de esa manera. Entonces me voy a apartar porque yo no quiero que me destruyas. Ni mi cuerpo, ni mi espíritu, ni mis emociones. Entonces, si tú quieres recuperarme, busca al Señor. Sométete a Él. Déjate transformar por Él. Escudriña tu corazón. Deja que el Señor trate contigo. Y si lo llegas a entender, da fruto de arrepentimiento y luego me hablas. Pero yo quiero ver ese fruto de arrepentimiento. No quiero que haya el divorcio, pero hay condiciones. Y esas condiciones no las pongo yo, te las puso Yeshua. Cuando digo que me tienes que amar, así como Él ama a su iglesia, y no lo estás haciendo. Pero ¿cuántas mujeres hay, hermanos, que no se atreven a poner hasta aquí? Y yo no sé, tendrán también de parte del enemigo un espíritu de sufrimiento, un espíritu de masoquismo, así como que golpéame, hazme sufrir. ¿Qué pasa? Mujer, eres digna. El Señor te creó como una princesa, como una joya hermosa, no para que te estén pisoteando. Nos llama a los hombres a valorar esas joyas. Yo no puedo decir que le digas a tu mujer que es la reina de tu corazón, porque el rey de mi corazón es Yahweh. Es la persona más importante de mi vida, pero no es la reina. El rey es Yahweh. Y hay áreas de mi vida que son de ella y le pertenecen a ella, pero yo obedezco primero a mi padre. Pero más me vale que la trate como a la princesa de Dios que es. Porque Él me va a llamar a cuentas a causa de ella. No estoy diciendo esto para imponerlo, no estoy diciéndolo para que a fuerza todos tienen que pensar como yo pienso, pero si no lo digo, si es verdad y no lo digo, el Padre me va a llamar a cuentas a mí. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta?